Ángeles y demonios. Dan Brown. Capítulo 15. Langdon caminó en silencio detrás de Victoria y Kohler en dirección al atrio principal, donde había empezado su peculiar visita. Las piernas de Victoria avanzaban con ágil eficacia, como un buceador de alto nivel, con una potencia, supuso Langdon, nacida de la flexibilidad y el control del yoga. Oyó que respiraba lenta y deliberadamente, como si intentara filtrar su dolor. Langdon deseaba decirle algo, ofrecerle su compasión. Él también había experimentado en una ocasión el brusco vacío de perder a un padre de manera inesperada. Recordaba el funeral, lluvioso y gris. 2 días después de cumplir 12 años, la casa se llenó de hombres con trajes grises de la oficina, hombres que estrecharon su mano con excesiva fuerza. Todos murmuraron palabras como cardíaco y estrés. Su madre bromeó entre lágrimas que siempre había podido seguir la marcha de la bolsa sujetando la mano de su padre. El pulso era su cinta de teleimpresor particular. Una vez, cuando su progenitor vivía, Langdon había oído a su madre suplicar a su padre que se parara a oler las rosas. Aquel año, Langdon regaló a su padre por Navidad una diminuta rosa de cristal soplado. Era el objeto más bello que Langdon había visto nunca. Cuando el sol daba en ella, arrojaba un arco iris de colores sobre la pared. «Es muy bonita», había dicho su padre cuando abrió el paquete, y le dio un beso en la frente. «Vamos a buscarle un sitio donde no pueda romperse». Entonces, su padre la depositó con sumo cuidado en una estantería elevada del rincón más oscuro de la sala de estar. Unos días después, Langdon se hizo con un taburete, recuperó la rosa y la devolvió a la tienda. Su padre nunca reparó en su desaparición. El timbre de un ascensor devolvió a Langdon a la realidad. Victoria y Kohler, que le precedían, estaban a punto de entrar en él. Langdon vaciló ante las puertas abiertas. «¿Pasa algo?», preguntó Kohler, más impaciente que preocupado. «En absoluto», dijo Langdon, y se obligó a entrar en la estrecha cabina. Solo utilizaba ascensores cuando era absolutamente necesario. Prefería los espacios abiertos de las escaleras. «El laboratorio de la doctora Vetra es subterráneo», explicó Kohler. «Maravilloso», pensó Langdon cuando entró, y sintió una corriente de aire frío procedente del hueco del ascensor. Las puertas se cerraron, y la cabina empezó a descender. 6 pisos, anunció Kohler como en un alarde de precisión. Langdon imaginó la oscuridad del hueco desierto. Intentó alejar la imagen contemplando los números que iban cambiando a medida que bajaban pisos. El ascensor solo mostraba 2 paradas, planta baja y LHC. «¿Qué quiere decir LHC?», preguntó procurando disimular su nerviosismo. «Large Hadron Collider», dijo Kohler. «Un acelerador de partículas». ¿Un acelerador de partículas? El término le resultaba vagamente familiar. Lo había oído por primera vez en una cena con unos colegas en Dunster House, en Cambridge. Un amigo físico, Bob Brownell, había llegado a cenar una noche hecho una furia. «Esos bastardos lo han cancelado», maldijo. «¿Cancelado qué?», preguntaron todos. «El SSC». «¿Cómo? El Superconducting Super Collider». Alguien se encogió de hombros. No sabía que Harvard estaba construyendo uno. «No es Harvard», exclamó. «Estados Unidos. Iba a ser el acelerador de partículas más potente del mundo. Uno de los proyectos científicos más importantes del siglo. 2.000 millones de dólares invertidos y el Senado rechaza el proyecto. Malditos sean los lobbies de los grupos fundamentalistas cristianos». Cuando Brownell se calmó por fin, explicó que un acelerador de partículas era un tubo ancho y circular en el que se aceleraban partículas subatómicas. Imanes situados en el tubo se conectaban y desconectaban en rápida sucesión para enviar partículas de un lado a otro, hasta que alcanzaban velocidades tremendas. Las partículas aceleradas al máximo daban vueltas al tubo a una velocidad superior a los 280.000 kilómetros por segundo. «Pero eso es casi la velocidad de la luz», exclamó uno de los profesores. «Muy cierto», dijo Brownell. Explicó que al acelerar 2 partículas en direcciones opuestas en el tubo, para luego hacerlas colisionar, los científicos podían romper las partículas en sus partes constituyentes y echar un vistazo a los componentes fundamentales de la naturaleza. «Los aceleradores de partículas», declaró Brownell, «son cruciales para el futuro de la ciencia.
Conseguir que las partículas colisionen es la clave para comprender los patrones de construcción del universo. El poeta residente de Harvard, un hombre silencioso llamado Charles Pratt, no pareció impresionado. «A mí me parece un abordaje de la ciencia propio de los neandertales», dijo. «Algo así como destrozar relojes para saber cómo es su mecanismo interno». Brownell dejó caer su tenedor y salió de la sala como una exhalación. «¿Así que el CERN tiene un acelerador de partículas?», pensó Langdon mientras el ascensor bajaba. «Un tubo circular para romper partículas». Se preguntó por qué lo habían sepultado bajo tierra. Cuando el ascensor paró, se sintió aliviado de tener tierra firme bajo los pies, pero cuando las puertas se abrieron, su alivio se evaporó. Robert Langdon se encontró de nuevo ante un mundo totalmente desconocido. El pasadizo se alejaba hasta perderse de vista en ambas direcciones, a izquierda y derecha. Era un túnel de cemento liso, lo bastante ancho para permitir el paso de un camión de 18 ruedas. El pasillo, muy bien iluminado en el punto donde se encontraban, estaba muy oscuro más adelante. Un viento húmedo surgía de la oscuridad, un recordatorio inquietante de que se hallaban en las entrañas de la Tierra. Langdon casi podía sentir el peso de la tierra y la piedra sobre su cabeza. Por un momento, volvió a tener 9 años, y la oscuridad le obligaba a retroceder, a las 5 horas de aplastante negrura que todavía le atormentaban. Cerró los puños y luchó por sobreponerse. Vittoria continuó en silencio cuando salieron del ascensor y se adentró en la oscuridad sin la menor vacilación. Los fluorescentes del techo se iban encendiendo a su paso. El efecto era inquietante, pensó Langdon, como si el túnel estuviera vivo y se anticipara a sus movimientos. Langdon y Kohler la siguieron a una prudente distancia. Las luces se iban apagando de forma automática a sus espaldas. «Este acelerador de partículas», dijo Langdon en voz baja, «¿está en este túnel?» «Está allí». Kohler indicó a la izquierda, donde un tubo de cromo pulido corría a lo largo de la pared interna del túnel. Langdon miró el tubo confuso. ¿Eso es el acelerador? El aparato no se parecía a nada que hubiera imaginado. Era perfectamente recto, de unos 90 centímetros de diámetro, y se extendía a todo lo largo del túnel, hasta desaparecer en la oscuridad. «Recuerda más a una alcantarilla de alta tecnología», pensó Langdon. Creía que los aceleradores de partículas eran circulares. «Este acelerador es un círculo», dijo Kohler. «Parece recto, pero se trata de una ilusión óptica. La circunferencia de este túnel es tan grande que la curva es imperceptible, como la de la Tierra». Langdon se quedó estupefacto. «¿Esto es un círculo? Pero debe de ser enorme». «El LHC es la máquina más grande de la Tierra». Langdon recordó que el chofer del CERN había hablado de una máquina enorme sepultada bajo tierra, pero tiene más de 8 kilómetros de diámetro y 27 kilómetros de largo. Langdon volvió la cabeza al instante. ¿27 kilómetros? Miró al director y luego escudriñó de nuevo el túnel oscuro que se extendía ante él. ¿Este túnel mide 27 kilómetros de largo? Eso es más de 16 millas. Kohler asintió. Forma un círculo perfecto. Se adentra en Francia y luego vuelve hacia aquí. Las partículas aceleradas al máximo dan la vuelta al tubo más de 10.000 veces en un solo segundo antes de colisionar. Langdon sintió que las piernas le fallaban. ¿Me está diciendo que el CERN excavó millones de toneladas de tierra solo para fraccionar partículas diminutas? Kohler se encogió de hombros. A veces, para encontrar la verdad, hay que mover montañas.